Hola mis hermanos, es un gusto saludarles. Me da mucho gusto empezar este estudio bíblico con ustedes. Creo que necesitamos más esta interacción. No es mi modo preferido a veces de compartir la palabra, pero veo cada vez más y más la necesidad. Así es que en lo más que podamos, vamos a tratar de compartir la palabra, si es posible, toda la Biblia, cada libro de la Biblia, que usted y yo podamos, en la comodidad de su hogar, pueda abrir su Biblia y comenzar a estudiar. El Señor Jesucristo dijo que ni hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde iba a pasar de la Escritura en Mateo capítulo 15. La Escritura es inspirada divinamente, dice 2 de Timoteo 3:16. Su origen es divino. Y Dios escogió el método de la Escritura para que nosotros tuviéramos un testimonio fiel de lo que Él quiere para con su iglesia, de sus promesas, de sus juicios, de su plan redentivo para con el ser humano. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios es una joya, es preciosa para todo aquel que quiere meditar y pensar, bueno, si nosotros somos pecadores, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se obtiene la salvación? Después de todo, cuando nosotros sabemos que vamos a cerrar nuestros ojos, ¿es eso el fin? ¿Qué pasa después de la muerte en esta vida? La Biblia es muy clara y nos dice que Cristo Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida, que vino para librarnos del juicio eterno. Dios proveyó por medio de Jesucristo un Salvador. Así es que esta carta nos va a explicar muchos de los detalles de el plan redentivo de Dios. También nos va a dar un misterio que antes no había sido revelado, pero Dios tuvo a bien revelarlo al apóstol San Pablo. La carta fue escrita a los hermanos de Éfeso. La ciudad de Éfeso era muy conocida, muy popular en su tiempo. Era la sede de la adoración a la diosa Artemisa o Diana. Ahí estaba una de las 7 maravillas, o está una de las 7 maravillas del del mundo antiguo, el Partenón. En esa ciudad fue cuando Priscila y Aquila, posiblemente una pareja, estando ahí, comenzaron a compartir las buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Comenzaron a compartir el evangelio y después el apóstol San Pablo, en capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos, en su viaje misionero, llega a Éfeso y él hace una campaña mucho más grande y de tal manera que la iglesia es establecida y crece. Unos 30 años después, el Señor Jesucristo iba a escribir una carta más a esta iglesia de Éfeso, y tal vez al final de nuestro estudio de Éfeso podemos checar aquella carta que Dios dejó a la iglesia de Éfeso. Éfeso está en lo que ahora es casi ya la moderna Turquía. Fue escrita esta carta entre el año 60 o 62, mientras el apóstol San Pablo estaba preso en Roma. El apóstol San Pablo comienza su carta de la siguiente manera. Si usted quiere abrir su Biblia en capítulo 1, verso 1. La carta fácilmente se puede dividir para su estudio. En los primeros 3 capítulos es muy obvio que habla de una enseñanza a la iglesia.
y los siguientes 3 capítulos son unos capítulos de práctica para la iglesia. Primero la iglesia debe de aprender y después practicar lo que ha aprendido. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios empieza así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo muy común que el apóstol Pablo casi usa en cada una de sus cartas. De sus 14 cartas que escribió, algunos le atribuyen tal vez una más, el libro de Hebreos. Es posible que no fue así, pero Dios le dio al apóstol San Pablo un ministerio muy grande, y Dios lo usó para que la doctrina apostólica fuera por la pluma de Pablo dejada como testimonio para la iglesia, para que la iglesia estuviera fundada en el testimonio de los apóstoles, como el Señor Jesucristo lo quiso. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir mensajero o enviado, alguien que es enviado. Si usted recuerda, en los evangelios, a los discípulos, precisamente a los 12, se les llama discípulos, que son más bien alumnos, personas que están aprendiendo. Se nos habla a ellos desde su llamado, y cómo van creciendo en el conocimiento, en su fe. Pero después, cuando el Señor ha muerto y después resucitado, ellos ya son llamados ya no discípulos, sino apóstoles, porque ahora ya son enviados a proclamar el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y así es como tenemos este título de apóstol. Apóstol simplemente quiere decir enviado, pero obviamente que ahí no está el peso de la palabra. El peso está en quién te envía. ¿Quién te envía? Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. En otras palabras, yo fui enviado por Jesucristo. Y créanme que eso tiene poder. En estos días estamos cundidos de muchas filosofías, muchas maneras de pensar, muchas religiones, muchas denominaciones. Y en esta carta, como en otras cartas, Pablo debe defender la doctrina, debe defender la fe, como dice el libro de San Pedro 3:15, dice que estemos preparados para presentar defensa de la razón de la esperanza que hay en nosotros. El apóstol tiene una gran responsabilidad porque fue enviado por medio de Jesucristo. Y esto es palabra de Jesucristo, esto es palabra de Dios. La iglesia debe estar fundada bajo la doctrina apostólica, habiendo sido dada una vez a los santos. Cuando Pablo escribe la carta de los Gálatas, él tiene que defender y decir que no hay otro evangelio, evangelio solamente hay uno, solamente hay un Salvador, solamente hay una fe. Pablo nos va a hablar sobre esto en el capítulo 3. El punto está en que es muy importante enfatizar que el ministerio de Pablo y esta carta del apóstol San Pablo fue un ministerio que fue dado por Cristo Jesús al apóstol San Pablo. Y él dice después, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué interesante, en esta y en muchas otras cartas,
Los apóstoles se refieren a los creyentes en Cristo Jesús como santos. La palabra santo en el griego es la palabra agios, que quiere decir, da la idea de una persona o cosa que ha sido apartada para un propósito específico. En otras palabras, Dios nos ha apartado. A los hermanos de Éfeso se les llama hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un Padre Celestial y ese Padre Celestial es Padre de todo aquel que deposita su fe en Cristo Jesús. Él dice que les da potestad de ser hechos hijos de Dios y ahora entonces somos hermanos en Cristo Jesús. A los fieles y santos que están en Éfeso. La palabra santo es aplicada a todo verdadero creyente en Cristo Jesús. No es solamente un buen cristiano que murió y ahora tenemos su esfinge. No, la Biblia da a los creyentes verdaderos la palabra de santos, santos apartados. No quiere decir que son impecables, quiere decir que son apartados, han sido apartados para un propósito especial. La palabra santo tiene por lo menos 3 connotaciones. Una es precisamente ser apartado, que es el punto del apóstol San Pablo en el verso 1. Segundo, que habla del carácter de Dios que es sin pecado. Y otro es que es un proceso, el proceso de la santificación al cual nosotros, cada verdadero creyente, quiere ser mejor y mejor cada día para Dios. Después de darle su salutación o su saludo, el apóstol San Pablo, diciéndole gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre, el Señor Jesucristo, entra en tema. Inmediatamente el apóstol San Pablo en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hay algo aquí muy importante que notar. La preposición que vamos a estar viendo continuamente en estos versos. En Cristo. En Cristo. Esta es mi mano y este objeto aquí va a estar en mi mano. La idea es, nosotros estamos en Cristo, ¿sí? En Cristo Jesús. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, andábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, o puesta nuestra fe en algo o alguien diferente. No éramos llamados hijos de Dios según la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Él, dice que Él nos puso en Cristo. O sea que la santidad de Cristo Jesús, la justicia de Cristo Jesús fue imputada, dada al creyente por medio de la fe, para que él fuera declarado justo. El libro de Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, cuando en el verso 10 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, esto es una noticia, esta es una enseñanza maravillosa. Que la persona que está en Cristo ha sido bendecida, dice, con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Según el apóstol San Pablo, no hay bendición que falte a la persona que confía en el Señor, que confía en Dios por medio de Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
según nos escogió. A Dios, en su omnisciencia, en la eternidad pasada, recordemos que Él sabe todo, no solamente en el presente, Él sabe todo en el pasado y en el futuro. Y Él sabía de ti, de tu vida. Él sabe, incluso ahí por el capítulo 40 del libro de Isaías, nos dice que todo el ejército del cielo, las estrellas, dice que Dios a todas llama por su nombre. Imagínense nada más ahora que conocemos tanto o mucho más, por lo menos, mucho más de el sistema solar, de las estrellas, de las galaxias, a la astronomía ha avanzado tanto. Sabemos los millones y millones y billones y billones de estrellas que hay. Y dice que el Señor llama a todas por su nombre. También nos dice que todos nuestros cabellos están contados. Dios es un Dios soberano que Él sabe todo. Y ya en el pasado sabía de ti. Y ya sabía que iba a traer la oportunidad a tu corazón para que tú escucharas el mensaje. El mensaje de la Biblia es, si bien es profundo y hay muchas cosas que están más allá de nuestro entendimiento, al mismo tiempo hay cierta simplicidad. Dios dice que nosotros estábamos desde nuestro nacimiento, nacimos en pecado y fuera de el reino de Dios, porque nacimos en pecado. Pero Dios en su gran misericordia envió a su Hijo para que por medio de Él, tú y yo teníamos una deuda muy grande que pagar, pero Cristo Jesús pagó esa deuda por ti y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora esa persona que deposita su fe, dice que ha sido bendecida con toda bendición espiritual, según Él nos escogió. A todos aquellos que iban a depositar y depositan su fe en Él, están escogidos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos escogidos, siendo escogidos por Dios, como dice el libro de Romanos 8, ¿sí? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vean la maravillosa enseñanza de que estamos en Cristo Jesús y Dios, en su anticipado conocimiento, ya sabía de nosotros, nos amaba y había provisto para nosotros. Ahora vean el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestro Dios, en su anticipado conocimiento, nuevamente, Dios escogió que cada persona que confía en Cristo Jesús fuera adoptado. Hay personas que no tuvieron la alegría el gusto de llamar a alguien padre. Por ejemplo, mi padre murió a unos días. Mi mamá estaba embarazada, a punto de dar a luz, a pocos días de dar a luz. Y mi padre sufrió un accidente y murió. Y me quedé sin padre. Después mi madre conoce a un hombre maravilloso que era temeroso de Dios y creyente en Él. Y Él me adoptó. Me adoptó como su hijo.
Es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Lo amo mucho. Yo sé que un día lo veré. Y el, el, cuando era pequeño, déjenme decirles, algunas personas, algunos niños, ah, más todos se saben, los niños pueden ser crueles y luego alguno por ahí una vez me dijo, ese no es tu papá. Y yo me disgusté y con cierto enojo, pero gran tristeza, dije, sí, él es mi papá. Sí, él es mi papá. Él, él me adoptó como su papá. La Biblia dice que nosotros teníamos otro padre y él sabiendo cuánto necesitábamos un padre, no como Satanás. Necesitamos un padre perfecto, bueno, nos adoptó. El precio fue muy grande que pagar y él dio a su hijo para que nosotros fuéramos bendecidos, escogidos y adoptados. Vean el verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos adoptó, nos hizo hijos, para que volviéramos al propósito original por el cual Él nos creó. El hombre fue creado para alabanza y gloria de Dios. Cuando el hombre realiza el propósito de su existencia, realmente comienza a vivir. Es cuando se abren los ojos espirituales y dice, Señor, gracias, porque ahora yo he sido escogido, ahora yo he sido bendecido con toda bendición espiritual y ahora puedo decirte, Padre. Es muy popular escuchar el Padre Nuestro y hablamos del Dios Padre. Pero hermanos, déjenme recordarles cuán especial es el hecho de que usted y yo podamos llamar Padre al Todopoderoso. Es un privilegio más allá de nuestro entendimiento. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el infinito, el eterno, el que tiene todas las riquezas, el que tiene todos los recursos, Él es tu Padre, si es que tú has venido a Él en fe. No sé, posiblemente habrá alguna persona que aún no había entendido eso, no había visto eso. Cheque su Biblia, cheque estos versículos y cheque que nuevamente todo esto, ¿sí? Es por medio de Jesucristo, es en Jesucristo. Y si tú no habías entendido eso, puedes decirle hoy mismo al Señor, Señor, yo quiero tener toda bendición espiritual. Yo quiero, Señor, ser escogido. Señor, quiero poder llamarte realmente Padre. Padre Celestial, tal vez muchos podrán decir el Padre Celestial, pero realmente no necesariamente todos con el entendimiento bíblico pueden llegar y decir, yo sé por qué le puedo llamar Padre Celestial, porque Él me adoptó por medio de Jesucristo, porque yo acepté el sacrificio de Cristo Jesús y ahora Él me ha dado toda bendición espiritual, me ha escogido para Él, con un propósito de que yo vaya progresando en santidad hasta que llegue a su presencia y
le pueda llamar Padre. Y ahora sé el propósito de mi vida, de mi existencia, darle honra y gloria y alabanza y tener la mejor vida que jamás pueda un ser humano imaginar. Voy a terminar con esta ilustración. Cuando Adán fue formado, él no tenía conciencia, él era una masa de lodo en las manos del alfarero. Y días antes Dios había estado trabajando. Dios había dicho, sea la luz, y fue la luz. Dios había dicho, produzca la tierra. Dios había separado las aguas. Dios había producido fruto. Dios había hecho un Edén. Dios había formado las grandes lumbreras y todo el ejército del cielo. Y todo era hermoso. Cada ocasión que vemos en la creación en capítulo 1 y 2, encontramos y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y todo estaba formado maravillosamente. Solamente que no había una persona para disfrutarlo. Y Dios forma hasta el final, hasta el último día. Dios forma a Adán y le sopla, soplo de vida. Y Adán abre los ojos y lo primero que ha de haber visto fue el rostro de Dios, lo más precioso. Y tal vez con una sonrisa se incorporó y comenzó a mirar toda la belleza. Imagínense, he tenido oportunidad de viajar, a mí me gusta la naturaleza y ver muchos parques muy preciosos, pero yo creo que no se compara ningún parque con lo que era el Edén. Y si ahora vemos cosas muy preciosas, imagínese usted lo que sería el Edén. Y vio Adán todo lo que Dios tenía. ¿Qué hizo Adán para disfrutar todo eso? Nada, él era creación de Dios y él era el producto de la gracia de Dios. Era un escogido, tenía toda bendición espiritual. Él era un hijo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador y abrimos los ojos después de aquella oración de fe, podemos ver la nueva vida que Dios nos da. Podemos recordar que el paraíso perdido va a ser nuevamente ganado. El árbol de la vida un día lo vamos a ver en el cielo. Y si Dios creó ese Edén tan precioso, Él prometió que iba a crear o va a crear nuevos cielos y nueva tierra, para que aquellos bendecidos por Él, escogidos por Él, aquellos que son sus hijos, puedan disfrutar de todo eso. La carta de apóstol San Pablo a los Efesios es preciosa. Solamente hemos visto 6 versículos, pero ya se nos fue media hora. Para nuestro próximo estudio vamos a seguir verso por verso. Si tiene su Biblia, ábrala y sigamos estudiando estas preciosas verdades que Dios tiene para con nosotros. La próxima ocasión, primero Dios, continuaremos del verso 7 en adelante. Que Dios les bendiga y que en un tiempecito libre que tenga, lea toda la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y así cuando nosotros la comentamos,
ya vamos a estar más y más familiarizados. Ahora bien, si usted leyendo el libro de los Efesios tiene una pregunta, mándela por WhatsApp y la vamos a comentar su pregunta sobre el libro de Efesios para que tal vez otras personas que también con las mismas preguntas sean bendecidos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Terminemos con una oración. Gracias, Señor, por esta carta tan preciosa, tu revelación para con nosotros. Gracias porque has tenido a bien bendecirnos con toda bendición espiritual. Tú querías, Señor, llevar muchos hijos a la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Te agradecemos por la esperanza firme de que ahora podemos decir, tenemos un Padre Celestial y el Padre Celestial nunca nos dejará ni nos desamparará. Y un día estaremos en su presencia, en esa maravillosa reunión en la que todos tus hijos estarán. Te damos gracias por esta carta. Ayúdanos, Señor, a aprender y a que podamos reflejar todo aquello que aprendemos en esta preciosa carta. En Cristo Jesús. Amén.